El día de hoy, de la crisis a la oportunidad. Muchas veces se nos van a estar presentando crisis en nuestra vida, ya sea que tengamos un emprendimiento o no lo tengamos, siempre va a haber una crisis. Por eso promuevo mucho el presupuesto, precisamente para evitar este tipo de crisis. Ahora bien, el día de hoy quiero platicar qué tenemos que hacer, cómo tenemos que aprovechar las crisis, porque cuando alguien nos habla de una crisis, cuando alguien nos habla de una recesión, nos asustamos, nos empieza a dar miedo. Nos da miedo porque no sabemos qué hacer frente a la situación. Porque en el momento que tú sepas qué puedes hacer o cómo puedes aprovecharla, el miedo va disminuyendo. No creo que desaparezca, pero sí va a disminuir. Es momento de hacer algo, porque ya me he venido preparando precisamente porque, ojo con esto, cada 10 años, estadísticamente, cada 10 años, la vida nos va a patear. ¿Qué quiere decir? Que vamos a llegar al momento de una crisis, de un gasto muy fuerte, de algo que no estaba contemplado. Algo va a pasar. Tienes que cambiar de vehículo, tienes que pagar una cuenta de hospital, algo muy fuerte va a pasar. Y por eso mismo hay que aprovechar ahorita que de repente no hay crisis. Bueno, pues entonces ir previendo, ir preparándonos, preparando el camino, el terreno, para cuando venga realmente no nos toque. Entonces, por eso es que dicen que los ricos se vuelven más ricos y el pobre más pobre. ¿Por qué? Porque los ricos tienen esa conciencia de decir, sé que en 10 años viene una crisis, ¿cómo me voy a preparar? Y el día de hoy voy a hablar de algunos ejemplos, casos muy prácticos, con algunas fechas, de qué ha pasado en las crisis y quién se ha aprovechado de eso. ¿Quién se aprovecha de las crisis? Tener crisis es un momento también de crecimiento, siempre y cuando sepamos aprovechar la oportunidad. Primer punto, hay crisis, desempleo masivo. Empieza a haber desempleo. La oportunidad, ofrecer servicios de freelance, capacitaciones online o intermediación laboral. Durante la gran recesión del 2008, plataformas como Upwork o Fiverr se consolidaron como alternativas de empleo tradicional. Fíjate, no había empleo, nos despidieron, nos quedamos sin trabajo. ¿Qué hacemos? Ahí estamos viendo qué hacemos, si ponemos un negocio o bien existieron estas plataformas de empleos, de volverte un freelancer. O sea, tú tenías ya una habilidad. ¿Cómo la ibas a promover? Por medio de estas plataformas. Entonces, ¿qué pasó? Que estas plataformas crecieron demasiado en el momento de crisis. Caída del mercado inmobiliario. Oportunidad. Comprar propiedades a precios bajos para rentarlas o venderlas cuando el mercado se recupere. En Estados Unidos, tras el colapso del 2008, inversores como Blackstone compraron miles de viviendas a precios reducidos. ¿Qué dijeron? A ver, yo como institución me fui preparando, fui acumulando riqueza, porque sabía que venía una crisis. ¿Cuál? Pues no lo sabíamos, o sea, realmente no se sabía. Pero en el momento que llegó, dijo, ¿sabes qué? Llega la recesión del 2008, la gente no alcanzó a pagar sus casas. ¿Por qué? Porque se quedaron sin trabajo. Y entonces, ¿qué dijeron? No te preocupes, yo te compro tu casa, pero a bajo costo. Y ahí es cuando se empezaron a aprovechar esas oportunidades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos decidieron empezar a ahorrar porque sabían que venía una crisis. Entonces se prepararon. Quiebras de empresas. Adquirir activos, marcas o talentos a bajo costo. Durante la crisis del 2001, del .com, empresas como Google adquirieron talento y tecnología de startups en quiebra. ¿Qué pasó? En el 2001 hubo una crisis del .com, que ya es conocida, y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a contratar, como no había trabajo, pero sí había talento, gente talentosa a costos bajos. ¿Por qué? Porque no existía el empleo, o sea, no había. Y tecnologías, sí, de empresas nuevas que estaban naciendo y que venían bien, solamente que les llegó la crisis y se les acabó el dinero. ¿Por qué? Porque nadie estaba consumiendo. Fíjate, entonces es ahí donde Google dijo, ¿no sabes qué? Me interesa tu talento. Y no es porque sea la gente o mala onda, fíjate todo lo que vengo hablando, es porque supieron aprovechar el momento. ¿Sí? Estoy hablando de qué tenemos que hacer cuando se presentó una crisis. Cómo se ha en la historia, cómo las empresas han aprovechado la oportunidad. Oye, Aníbal, ¿esto es con todas las empresas? Pues no todas operan así.
pero las que sí se preparan para cuando venga una crisis. La devaluación de la moneda. Oportunidad. Exportaciones más competitivas o negocios en moneda más fuerte, en los dólares. Sí, por ejemplo, en México, tras la crisis del error del diciembre de 1994, las maquiladoras se beneficiaron por el que el dólar estaba alto. Entonces, como enviaban de aquí los dólares para la inversión, pues claro, allá rendía un montón. Cierre de financiamientos. Oportunidad, financiamiento alternativo, capital ángel, crowdfunding o inversiones privadas. Kickstarter creció tras la recesión del 2008 como una alternativa para emprendedores sin acceso a crédito. Ellos tenían la plata, fueron acumulándola y dijeron, ¿sabes qué? ¿Te quedaste sin lana? No hay bronca, yo te hago un micropréstamo. O sea, no tienes crédito, yo te hago el micropréstamo para que tengas crédito. Fueron aprovechando esas oportunidades. ¿Por qué? Porque existía esa necesidad de los emprendedores. Sí, eso era para los que quisieran. Aquí hay una opción. Caída de la bolsa de valores. Oportunidad. Comprar acciones de empresas sólidas a precios bajos, llamado Value Investment. Warren Buffett aprovechó la crisis del 2008 para invertir en Goldman Sachs y otras empresas con descuento. Cuando se viene la recesión, obviamente afecta a todos, toda la economía. Las empresas empiezan a tener problemas. O sea, buenas empresas empiezan a tener problemas económicos. Y ahí es donde entra la inyección de capital de Warren Buffett diciendo, no te preocupes, te voy a comprar acciones, te inyecto capital para que puedas seguir operando en lo que se recupera la economía. Pero fíjate, acciones que valían a lo mejor $500 la acción, bajaron a $100 y dijo, ok, las que compren no importa, porque la tendencia es que la economía se va a recuperar. Y es ahí donde los inversionistas empiezan a ganar. Pero vuelvo a lo mismo, hay una necesidad. ¿De qué lado estás de la moneda? Si del lado de la necesidad, pues no vas a poder hacer mucho. Pero si te preparaste, preveíste que iba a haber una necesidad el día de mañana, obviamente no se sabe cuál, pero estás preparado por lo menos económicamente, pues ahí es donde vas a aprovechar realmente la oportunidad. Ahora, no porque tengas el dinero, dices, no, me va a caer la oportunidad. No, tienes que buscarla. Oye, estás en el mercado, ¿qué empresas son las que están en problemas? ¿Cuáles son las que no? ¿Qué gente tiene la necesidad? ¿Cuál es la que no? O sea, tú también tienes trabajo por hacer. Entonces, ahí está otro ejemplo. Crisis de confianza en los bancos. Fintech, banca digital y criptomonedas. Oportunidades. Después del colapso de Lehman Brothers, surgieron plataformas como Revolut y aumentó el interés en Bitcoin. Antes no existía Bitcoin, pero se viene una crisis en los bancos. ¿Por qué? Porque también los bancos tienen crisis. ¿Sí? Si no hay gente que esté depositando dinero en el banco, en la sucursal, pues el banco no va a poder hacer créditos o simplemente no va a poder pagar ni los gastos mínimos, ¿sí? Que es la nómina, la renta, el pago del edificio, qué sé yo, todo lo que conlleva que opere un banco. Si no hay gente circulando dinero, depositando, abriendo cuentas, el banco no tiene cómo mantener la sucursal. Entonces, cuando hay esa crisis, bueno, hay otros ejemplos. ¿Dónde qué? Pues nace la cuestión del Bitcoin como para decir, oye, aquí hay una herramienta interesante. ¿Qué recomiendas Bitcoin? Bueno, eso va a depender de cada quien. Investiguen un poquito, pero Bitcoin es una moneda muy volátil, pero mira, ¿cómo nace? ¿Sí? ¿Cómo nace Bitcoin? Caída del turismo. Oportunidad. Turismo local, experiencias digitales, guías virtuales. Durante la pandemia del 2020, empresas como Airbnb promovieron experiencias en línea con mucho éxito. Viene la pandemia, nadie puede salir, pero todo el mundo estaba metido en el internet, comprando por la ansiedad, por el miedo que no se podía salir, por el aburrimiento. Para no aburrirme me voy a meter a comprar algo. Airbnb estuvo ahí presente diciendo, aquí hay tours virtuales para cuando esto se componga, tómate tu tiempo. ¿Por qué? Porque tenías el tiempo. Estabas metido ahí en el teléfono, en la computadora, en tu tableta. Incremento en la pobreza. Oportunidad. Microfinanzas, emprendimientos sociales, economía colaborativa. En la crisis asiática de los 90, el modelo de microcréditos de Green Bank se expandió. ¿Por qué? Porque
Grameen Bank dijo, ok, incrementó la pobreza, que eso quiere decir que la gente se quedó con menos dinero que ya ganaba. No hay bronca, vamos a empezar a dar microcréditos. Y se aventaron el volado, órale. Microcréditos, obviamente con intereses, pero la gente ya tenía acceso a esos microcréditos, ¿ah? Para seguir operando, para seguir circulando. El cash flow tenía que estarse moviendo. Este banco aprovechó esa oportunidad. Quiebras bancarias. Oportunidad. Compra de bancos regionales o lanzamiento de nuevos productos financieros más seguros. Durante la crisis del ahorro o préstamo en Estados Unidos en 1980 surgieron nuevas cooperativas de crédito. Fíjate cómo cuando un banco entra en crisis, las opciones que han salido son de esos como que microbancos, bancos más pequeños, bancos regionales o credit union que le llaman, ¿sí? Van a pedir menos cosas, van a cobrar a lo mejor menos intereses, te van a dar más intereses de los que están en el mercado normalmente porque necesitan atraer más gente. Bancos grandes, enormes, pues tienen su propia operación. Los gastos obviamente son mucho mayores, pero los bancos regionales son regionales. Quiere decir que solamente están en esa región. Te vas a otro estado, pues va a haber otro tipo de banco, pero viene siendo banco regional. Desigualdad económica creciente. Soluciones accesibles para las clases medias y bajas. Seguros, salud, educación a bajo costo. En la India, post-crisis 1991, surgieron escuelas privadas de bajo costo como British International Academic. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando viene la crisis a este país, resulta que los costos se elevan. Esta empresa dijo, yo voy a bajar mis costos y a todos los que no pudieron pagar las colegiaturas normales, los voy a invitar a que vengan a mi escuela y que aquí terminen su educación a un costo menor. Aprovecharon esa oportunidad, ¿sí? Porque igual no todas las escuelas por haber crisis bajaron sus costos. Entonces, ahí es donde está la oportunidad. Cambios en los patrones de consumo. Oportunidad. Productos esenciales. Salud mental, deliveries, entretenimiento casero. Netflix, Zoom, Amazon crecieron durante la pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Porque la gente no salía. La gente encerrada en sus casas. ¿Qué hacía? Ver Netflix. Entretenimiento, estoy hablando de entretenimiento, industria del entretenimiento. Ver Netflix. Todo el mundo empezó a estar la plataforma de Zoom, que aunque existían otras plataformas, pero Zoom era como que muy flexible, muy amigable, fue una explosión, ¿sí? No podías salir a ver a tus familiares. Entonces por Zoom era la opción ideal. Y Amazon, la gente se aburría, se desesperaba, le daba ataques de ansiedad. Dices, tengo que hacer algo, no puedo salir, pues voy a comprar. Y el hecho de estar comprando, porque, ojo al dato, la pandemia del COVID-19 venía y nos sorprendió, ¿sí? Sorprendió a todos. Después de que dijo, ¿sabes qué? Hay pandemia, hubo una orden de no puedes salir de tu casa para evitar el contagio. El no poder salir quiere decir, sí, yo venía, pero tengo mis ahorros, tengo mi último cheque, tengo esto, o sea, tenía dinero. Lo que no tenías es que no podía salir. Entonces, ¿qué dijeron? Netflix, tengo tiempo. Zoom, también tengo tiempo y necesidad de hablar con mis familiares, saber que están bien. Y Amazon, como tengo dinero, puedo comprar. Y compraban cualquier cantidad de cosas. No importa que no las necesitaran. Estaba de oferta, si no estaba de oferta, de todos modos la compraban, porque había una necesidad de satisfacer de esa ansiedad. Fíjate cómo empresas que ya estaban preestablecidas aprovecharon esa crisis de pandemia. Entonces, hoy hablé de algunos puntos de los que podemos empezar a tomar en cuenta para, oye, ¿qué hago en una crisis? ¿Me va a dar miedo entrar a una crisis? ¿Me va a dar miedo entrar a una recesión? Ya sabes que cada 10 años viene una crisis o una recesión o un gasto fuerte. ¿Por qué no prepararnos? Prepararnos de una vez. Prepararte para eso. Vas a adquirir oportunidades así como todas las que estuve mencionando. Ahí te lo dejo para que lo pongas en el tintero y con esto termino.